Bueno, para no olvidarme, acá tenemos el mataburro y vamos a empezar por hablar de los cableríos de la alarma, ¿sí? La parte de instalación sería, ¿sí? Van a ver que la instalación es muy parecida a todas las alarmas. La verdad que muchos instaladores y crack de la instalación y demás dicen esta alarma no es compatible para esta alarma, para esta moto solo puede llevar esta. Es mentira. Convengamos que es un sistema electrónico, una alarma, donde la forma de detección y demás es exactamente igual que en cualquier otra alarma, pues van a necesitar los mismos cables, todo lo mismo. Lo que puede sí variar de alarma a alarma es la calidad, ese tipo de cosas, alguna que otra función, pero digamos, la instalación básica en una alarma, los cables siempre son los mismos, ¿sí? Por ahí alguna alarma, como les digo, pero va a depender más de la calidad. No es que no se pueda en tal moto, sino que capaz que en tal moto va a necesitar ciertos filtros y demás. En motos muy antiguas por ahí hay mucho ruido eléctrico, ¿sí? De bobinas, de cableríos de bujías, etcétera, etcétera. Motores de muchas vueltas que generan ruido eléctrico por inducciones de los generadores que tienen y demás, ¿sí? Que es... hay mucha... En una moto hay un videíto que hicimos mostrando justamente con el osciloscopio cuáles son esas cargas parásitas y cómo se ve esa... digamos... se le dice ruido eléctrico, ¿sí? En una moto, que eso es lo que afecta a las alarmas. Cuanto mejor calidad tiene la alarma, por ahí está mejor filtrado todo eso. Entonces a la alarma le llega algo mejor y no se confunden. Igual hoy en día con los microcontroladores modernos y todo, eso cambió un poco porque se hacen programaciones y cosas que reducen todo esto dentro de la alarma. Así que bueno, vamos a hablar un poco de los cableríos. La alarma, como toda alarma, tiene positivo y masa. En una alarma de presencia, sí o sí, no hay otra, y es la única solución que he encontrado a todos los problemas de una alarma, es rojo, positivo, que es rojo, y negro, que es masa. Nunca hacerse el experto en una moto y poner el positivo, sacarlo, no sé, del tambor de arranque, la masa sacarla del chasis, ni nada. No, es esconder bien los cables, ¿sí? Y sacarlos directo de la batería. Cuando mucho, lo que pueden hacer es el cable grueso que sale de la batería negro y rojo, ¿sí? Que van hacia algún lado, agarrarlo, lo que pueden hacer es pelar ese cable, empalmarlo ahí con un soldador, darle y soldarlo bien a ese cable más adentro, como para que no esté en el borne de la batería y el ladrón pueda tirar del cable y desconectarlo, pero que esté soldado a esos dos cables, pero que no vayan de ahí a un chasis o a otra cosa. Si lo quieren esconder un poco, lo ideal es en el borne de la batería. Yo sé que a veces queda medio descubierto, pero la verdad que con eso van a lograr un funcionamiento muy bueno de la alarma, ¿sí? La alarma no va a tener tanta interferencia porque la batería es la que se va a comer todo ese ruido eléctrico que pueda tener la moto. Entonces va a ser como de filtro en realidad, ¿sí? Esa es una recomendación que puedo darles como para tener una buena instalación y no tener problemas con las alarmas de presencia que tan mala fama tienen entre las motos y los autos, ¿sí? Siempre digo, no es tanto la alarma, sino que el instalador, ¿sí? No soy un experto, no soy el que más sabe ni nada de eso, pero hay algunas cositas que ayudan mucho. Hablamos de la alimentación. Contacto, ¿de dónde sacar el contacto? Si sos un inexperto que nunca tuvo experiencia ni nada, lo que se recomienda es sacarlo directamente del contacto. Vas a tener que desarmar toda la moto más o menos, pero bueno, anda el tambor de arranque y sacalo del contacto. Es lo más seguro, no vas a tener problemas ni nada. Hay en algunas motos grandes tenés la fusiblera, donde ahí hay contacto, podés sacarlo
hay que buscar, depende de la moto, eso hay que verlo. Pero el contacto quiere decir que cuando yo pongo la moto en marcha o en contacto, me llegan 12 volts a ese cable, que este sería el cable azul. En el cable azul, si le ponen el contacto, va a detectar. Es muy importante porque es el que va a determinar si la moto está en marcha o no. Y al saber esto, la alarma va a saber si se activa como antirrobo o se activa como antiasalto, ¿sí? Después vamos a tener dos cables naranja, uno naranja y otro naranja con una raya negra. Los dos sirven para el mercurio, para poner la detección de mercurio. Esta alarma lleva un mercurio que no tiene polaridad, es solamente un switch, pero que detecta el movimiento. Esto tiene una regulación. Acá tenemos uno para mostrar. Esto es un mercurio, ¿sí? El mercurio tiene dos cablecitos que salen, el cual uno va a ir al cable naranja o naranja negro, el que ustedes quieran elegir, y el otro lo van a poner a masa. Ahí sí, puede ser de chasis, la masa que ustedes quieran, que más o menos sea una buena masa, con eso alcanza. Y esto lo van a tener que regular, ¿sí? Normalmente para el lado del cable es donde hace la detección. Entonces lo que van a tener que hacer, como la moto tiene esta inclinación por la muleta generalmente, porque si lo ponen para lo pueden poner para el caballete o para la muleta, pero es para uno o para el otro. Si lo ponen para la muleta pueden lograr una sensibilidad mayor, pero si lo ponen para el caballete no pueden lograr una sensibilidad mayor porque cuando yo ponga la muleta va a tener que pasar más allá del caballete para que detecte el movimiento, ¿sí? Esto es una bolita, que imagínense adentro, que hace contacto acá, ¿sí? Entonces la bolita yo la pongo ahí. Cuando enderezo la moto, esto se endereza y la bolita toca del otro lado, cierra el circuito y hace el disparo. Así que lo que van a tener que hacer es, todos te dicen ponerlo horizontal en la moto. No, hay que ir probando con un tester, ¿sí? No lo hagan con una lámpara de prueba porque pueden quemar el mercurio. Las bolitas a veces no soportan mucha corriente y con las lámparas de prueba pueden quemar el contacto interno de mercurio y puede ser que después pierda sensibilidad. Entonces, si la moto así está horizontal, lo que yo siempre recomiendo es que lo pongan un poquito más ahí. Igual ustedes tienen que ir jugando con un tester, ir midiendo que cuando quede más o menos en una posición donde la moto está así inclinada, si yo la muevo un poco, que me la lleve y toque para el otro lado, ¿sí? Es medio complicado de regular, pero no es imposible. Entonces dijimos, esto no tiene polaridad, pueden poner cualquiera con el naranja y después el otro a masa. Tiene dos entradas de mercurio, una naranja y naranja negro, porque una la pueden usar también, si a ustedes se les ocurriera, para valijas de la moto, si pusieron algún valijón o algo, también lo pueden usar sin ningún problema. Bueno, ya tenemos todo eso. Entonces tenemos amarillo-negro, que el amarillo-negro es la salida de sirena. La salida de sirena no es de 12 volts, es sirena tipo parlante. Esto significa que la central emite una señal de audio que la reproduce la sirena como si fuera un parlante, ¿sí? Por lo tanto, no se pueden poner sirenas de 12 volts, que yo pongo 12 volts y la sirena suena, ¿sí? Eso, y quedan dos cables, el amarillo y dos cables amarillos, que son los de las luces de los guiños, ¿sí? Estos tienen que con un tester medir, sale un pulso positivo, ¿sí? Y van a ir uno en cada luz, una en la derecha, otra en la izquierda, no tienen posición, digamos, cualquiera de los dos va para cualquier lado. Sí hay que tener cuidado con motos que tengan LED, ¿sí? No tanto por los LED, al LED no le afecta que encienda, no le afecta al LED que la alarma lo encienda, sino que
lo que se arruina generalmente es el destellador del LED. Porque el destellador del LED por ahí no viene protegido para que yo le dé una alimentación a la luz después, ¿sí? Entonces tienen que tener mucho cuidado con este tema al momento de hacer la instalación en las luces, ¿sí? Que generalmente creo que era el CB190, había un par de motitos que eran medio frágiles con respecto a este tema, ¿sí? Y después las salidas son para luces de unos 15 watts. Entonces tendrán 30 watts por salida más o menos. Los guiños suelen ser de entre 10 y 15 watts cada lámpara, ¿sí? Por ahí una moto más grande. Lo más normal en las motos chicas son de 10 watts, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto porque pueden quemar la salida de la alarma. Y por último tenemos un cable blanco y un cable azul, que vienen en una fichita aparte. Esa ficha es la del corte de motor. El corte de motor no puede cortar el contacto general de la moto. Primero porque no es recomendable y segundo porque pasa toda la corriente ahí de luces, de todo. Entonces si ustedes ponen esto van a arruinar el relé interno de la alarma o pueden arruinar las pistas de la alarma y demás de todo el circuito. Entonces lo que se recomienda es en motos grandes cortar la bomba de nafta, o el positivo de bobina, o pueden cortarse también del CDI. El CDI es una pieza delicada. Las alarmas por hacer el corte de motor no queman nada. El que lo quema es el instalador por no saber dónde hacerlo, ¿sí? La alarma es un mito que quema cosas. La alarma no escupe fuego, no hace nada extraño ni nada. Si yo lo conecté mal, yo quemé las cosas. O sea, esto es como, para que se den una idea, no se den una idea, no tengo ni idea. Es como decir que las armas matan gente y no es así, sino el que las mata es el que usa el arma. El arma no tiene vida. En este caso es lo mismo. La alarma no puede hacer un cambio o decidir sobre sobre la moto y decir, bueno, ahora les voy a quemar el CDI. Porque por ahí lo conectaron a la bobina o a la nafta o a la bomba de nafta. Puede ser a la tecla off-room. Esa es una linda opción. Llegar ahí es medio difícil, hay que ir más por abajo, porque llegar hasta la tecla es medio desprolijo el cablerío y todo. Entonces hay que buscar en el cablerío abajo, pero buscar ese corte, porque es lo más seguro, ya que no va a interferir tanto con la instalación de la moto ni nada de eso. También hay fusibleras en algunas motos donde está una de start que te pueden cortar. En algunas motos abajo del tanque tienen también para cortar el captor, ¿sí? Pueden cortar el captor de la chispa. Hay muchas opciones en la moto que se pueden hacer dependiendo la moto y lo que te quede más cerca, porque también una cosa es esa: cuanto menos cables agregue, mucho mejor. Primero porque va a ser más fácil y rápida la instalación, y segundo, no voy a correr el riesgo de que al poner el tanque corte un cable o ponga el tanque arriba de un cable, que con el tiempo se empiece a gastar ese cablecito, me haga un corto y quemó o el CDI o me quemó toda la moto, ¿sí? Entonces, cuanto más cortito sea todo, siempre hay que poner el módulo lo más cerca de donde está la mayor parte de cables que voy a usar, ¿sí? A veces en una moto en muchos lugares no hay para esconderla, hay que ingeniárselas, pero bueno, es lo que tenemos en una moto y lamentablemente no se puede hacer más.